Una vez más, damos gracias al Señor, amén. Abrimos la palabra del Señor, vamos a la carta a los Hebreos, el capítulo 4. Capítulo 4, la carta a los Hebreos, leemos los versos 12 en adelante, dice la palabra del Señor, y lo hacemos dándole gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hemos leído, Señor, tu infalible palabra, Padre. Ahora le rogamos, Dios del cielo y de la tierra, que bendiga nuestras vidas, Señor, y asimismo, Señor Dios Todopoderoso, sea recibida su palabra, Señor. Quitando de nuestro ser, Señor, todo criterio, Señor, e implantando su voluntad, su palabra, Señor, en nuestros corazones. Gracias, amén, Señor, y amén. Puede sentarse. Damos gracias a nuestro Dios. Dice el verso maravillosamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, alabado sea nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque fue Dios, el Dios vivo, único y verdadero, quien la dio. Amén, alabado sea nuestro Dios. El único Dios vivo y verdadero fue quien la dio, el Dios vivo, el Dios eficaz, el Dios que da vida, el Dios que es el único que puede salvar la vida del hombre. Por eso la palabra del Señor dice que es Él que sana todas nuestras dolencias, es Él quien nos corona de favores y de misericordias, es Él el que sacia de bien nuestra alma. Solamente Dios es el único que lo puede hacer de una manera, alabado sea nuestro Dios, real, sustancial y verdadera. Es Dios el que nos corona de favores. Es Dios el que sacia siempre de bien nuestra alma. Alabado sea nuestro Dios. Nadie jamás lo podrá hacer, por muchas herramientas que pueda llegar a tener al alcance de sus manos. Jamás podrá llegar donde solamente Dios puede llegar. Amén, alabado sea nuestro Dios. Y por eso es que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y dice el verso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El verso que acabamos de leer es íntimamente, alabado sea nuestro Dios, la continuación del verso 11, donde dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eso dice el verso 11 del mismo capítulo 4. Procuremos pues, pero le dije que el verso 12 es la continuación del verso 11, alabado sea nuestro Dios, y dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, alabado sea nuestro Dios. Vemos acá de una manera maravillosa, sustancial y verdadera, cómo Dios sacó a un pueblo al cual le había dado promesas, al cual le había dicho que le iba a llevar a una tierra que producía leche y miel, a una tierra de reposo, a un lugar de descanso, a un lugar de reposo en donde no
iba a sentir más fatiga, donde no iba a sentir, alabado sea nuestro Dios, más violencia, donde no iba a seguir sintiendo más sufrimiento del que había venido viviendo. Así Dios sacó a ese pueblo, lo sacó con su poder, con brazo fuerte, con promesas, su misericordia, alabado sea nuestro Dios, y lo trajo de una manera sobrenatural y le dio promesas extraordinarias, alabado sea nuestro Dios. Y por eso que leímos el verso que dice de una manera maravillosa: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hablando del pueblo, aquel pueblo que el Señor había traído para sí y lo había sacado y le había dicho que lo llevaría a una tierra de leche y miel, de reposo. Y como este pueblo, alabado sea nuestro Dios, este pueblo en su incredulidad, después de haber visto la gloria misma de Dios, en su incredulidad endureció su corazón. En su incredulidad endureció su corazón. Ese es, alabado sea nuestro Dios, el mal más palpante en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres. Alabado sea nuestro Dios, su incredulidad lo lleva, alabado sea nuestro Dios, a la desobediencia. Su incredulidad lo lleva a vivir en desobediencia, a vivir, alabado sea nuestro Dios, en esa desobediencia de no buscar cada día llegar, alabado sea nuestro Dios, a ese reposo que Dios ha preparado, alabado sea el Dios Todopoderoso. Y mira lo que la palabra del Señor dice: porque la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es viva. Porque la ha dado un Dios vivo, un Dios todopoderoso, soberano por sobre todas las cosas. Porque la palabra de Dios es viva, dice, más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Alabado sea nuestro Dios, es más cortante que toda espada de dos filos. Que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, alabado sea nuestro Dios. Solo la palabra de Dios es que puede llegar al alma, al corazón, al espíritu del hombre. Solamente la palabra de Dios es la única que puede llegar, alabado sea el Dios Todopoderoso. Porque es la palabra viva de Dios. Es la palabra que alabado sea nuestro Dios, que cuando se le da al hombre, confronta al hombre, alabado sea nuestro Dios, con su condición. Es la palabra de Dios. La única que puede, alabado sea nuestro Dios, revelar lo que hay en el hombre, lo que hay en el corazón del hombre, solamente es la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es la llave que abre, alabado sea nuestro Dios, y saca lo que hay dentro del corazón del hombre. Es la palabra de Dios. Y por eso es la única que puede llegar al corazón, al alma, alabado sea nuestro Dios. Y por eso que dice es como que es, alabado sea nuestro Dios, como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. ¿Habrá alguna cosa que pueda hacer eso? ¿Habrá algo que pueda hacer eso? ¿Habrá hombre que pueda tener la habilidad de poder tener ese poder de llegar al alma del corazón del hombre? ¿Habrá algún ser que podrá hacerlo? Le dije hace unos momentos, por muchas habilidades, por muchas herramientas que el hombre pueda llegar a tener, jamás va a poder tener, alabado sea nuestro Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. Y por eso que dice a la letra de una manera maravillosa, extraordinaria y poderosa. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos. Y oiga más, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios, esa que es más cortante que toda espada de dos filos, la que penetra hasta partir el alma.
La que penetra hasta partir el alma, alabado sea nuestro Dios. Es la que discierne, como dice la palabra del Señor, de una manera maravillosa. La que discierne, alabado sea nuestro Dios, las intenciones, lo que hay en el corazón del hombre. Es la palabra de Dios la única que lo puede sacar, alabado sea el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Dios vivo, el Dios eficaz, el Dios, alabado sea nuestro Dios, que cuando Él revela su palabra, cuando Él, alabado sea nuestro Dios, habla su palabra a Él nunca regresa vacía, sino que hace el efecto por aquello por lo cual Él la da, alabado sea el Dios Todopoderoso. Su palabra a Él nunca regresa vacía. Nunca su palabra a Él regresa vacía. Y es por eso que cada día, alabado sea nuestro Dios, cada día en la humanidad van a haber personas siempre rindiéndose a ese Dios Todopoderoso, porque van a haber personas siempre sintiéndose descubiertas ante ese Dios maravilloso, todopoderoso. Alabado sea el Dios maravilloso. Y siempre habrá personas rindiéndose a ese Dios maravilloso. Y por eso es que dice que es la palabra del Señor la que penetra, la base hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los sueños, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne, dice, alabado sea nuestro Dios, los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la única que puede hacerlo. La palabra del Señor, el bisturí del Dios Todopoderoso, alabado sea nuestro Dios, penetrando hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y la única que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, de la vida del hombre, es la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el verso 13. El verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Alabado sea nuestro Dios. Comienza hablando, alabado sea el Dios Todopoderoso, de que la palabra del Señor es viva y eficaz. Ahora habla del Dios Todopoderoso. Y no hay, dice, cosa creada. Y no hay, eso es lo que dice el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. En su presencia. Antes, bien, en todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Alabado sea nuestro Dios. Un día todos, alabado sea nuestro Dios. Por eso es que el Evangelio trasciende todas las épocas. El Evangelio trasciende los tiempos, trasciende las épocas. El Evangelio es más poderoso de lo que nosotros mismos podemos imaginarnos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es mucho más poderoso de lo que nosotros imaginamos. Alabado sea nuestro Dios. Porque trasciende los tiempos, trasciende las épocas. Ha trascendido los tiempos, ha trascendido las épocas, ha trascendido generaciones. Así es el Evangelio de nuestro Dios. Y por eso es que su palabra, que es viva y es eficaz, siempre, alabado sea nuestro Dios, es la única que va a llegar, que va a penetrar, que va a discernir, alabado sea nuestro Dios. Y que va a poner al descubierto. Y que va a nuestro Dios a discernir las intenciones, los pensamientos del corazón, de la vida del hombre. Es la palabra de Dios. Porque es viva. Porque es viva. Dice la palabra asimismo que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es el único libro, alabado sea nuestro Dios. Es el único libro, la palabra de Dios, que le habla al hombre. Es el único libro que cuando el hombre lo lee, le descubre su condición.
le habla a su vida. Es el único libro que le habla a la vida y al corazón del hombre. Y ningún libro en el mundo tiene ese poder. Ningún libro en el mundo tiene ese poder, por mucho alabanza a nuestro Dios, por mucha elocuencia que traiga. Ningún libro tiene el poder de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, que penetra. Eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios. Escucha lo que dice la palabra del Señor en primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Mira lo que dice la palabra del Señor. De una manera maravillosa. El capítulo 1. El capítulo 1, el verso 23, dice la palabra de Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que permanece para siempre. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Es la palabra de Dios que le dice al hombre que las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo son hechas todas nuevas. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso es que aquel hombre, la base de nuestro Dios, cuando se vio frente al dador de la vida, al Todopoderoso, se postró a él y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se vio al descubierto ante el verbo hecho carne. Se vio al descubierto, pudo ver su condición y pudo ver al que estaba frente suyo, que era el dador de la vida, el Dios Todopoderoso. Eso fue lo que vio. Eso fue precisamente lo que vio a la base de nuestro Dios. Y por eso es que, y escucha lo que dice ahí mismo en la carta a los Hebreos, el capítulo 3. El capítulo 3. Dice la palabra del Señor, el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Aquel pueblo que vio la gloria misma de Dios, que conoció la gloria misma de Dios, que la vio, la conoció. Y dice que siempre divagaron en su corazón. Dejaron de creer,
Su incredulidad lo llevó a apartarse del camino glorioso, del camino al cual lo llevaba al reposo que tanto habían anhelado. Como hoy en día, alabado sea nuestro Dios, estamos nosotros persuadidos de que un reposo nos espera. Un reposo no como la tierra prometida, sino un reposo eterno, mucho más allá, alabado sea nuestro Dios, de la tierra de Canaán. Reposo glorioso, preparados para todos aquellos que lo anhelamos. Alabado sea nuestro Dios. Y por eso que lo traje a lo que la palabra del Señor dice de una manera maravillosa y extraordinaria. Y mira lo que dice la palabra del Señor en San Juan, el capítulo 10. Dice la palabra del Señor, verso 27. San Juan 10, 27 dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Alabado sea nuestro Dios. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que el Señor mismo está diciendo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nadie que ha conocido al Señor se puede apartar del Señor. Escuche bien lo que la palabra del Señor nos dice de una manera maravillosa. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Eso es lo que el Señor está diciendo. Es una seguridad eterna de salvación para la vida del hombre. Es una seguridad eterna de Dios para la vida del hombre. La seguridad de vida. La seguridad eterna de salvación. Alabado sea nuestro Dios, que nadie, alabado sea nuestro Dios, que haya podido contemplar el amor eterno de Dios en su corazón, se puede apartar de él. No se puede, es imposible apartarse del amor de Dios. Es imposible apartarse del amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, alabado sea nuestro Dios, llevando nuestra culpa, llevando nuestro pecado, llevando todo, alabado sea nuestro Dios, en su cuerpo para darnos vida eterna. Es imposible apartarse. Y eso es lo que la palabra del Señor está hablando. Habla de que la palabra del Señor es viva, es eficaz. Y ahora bien, nos está hablando de una seguridad. De una seguridad, dice, Dios me llama: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Verso 28 dice: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire qué maravilloso. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No es promesa maravillosa, no es promesa grande, no es promesa divina. Eso mismo esas mismas promesas llevaba el pueblo. Esas mismas promesas llevaba el pueblo cuando iba camino a la tierra de reposo. Esa misma promesa llevaba. Iban a la voz de nuestro Dios. Iban en la presencia misma de Dios. Transportadas con las mismas poderosas manos de Dios. Iban en el cuidado sobrenatural. Nadie les podía tocar, porque Dios les iba guardando, porque Dios les iba cuidando. Y por eso es que dice que de día caminaban, y una nube iba sobre ellos para que el sol no les fatigara. Y de noche caminaban, y una columna de fuego iba delante de ellos para que no tropezaran. Ese es el poder de Dios. Y ese es el cuidado de Dios. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. No entendemos ese cuidado maravilloso de Dios. No lo entendemos. No entendemos el grande amor de Dios. Aquel hombre que le acabo de mencionar, el pescador humilde, cuando se vio frente
al Verbo hecho carne. Nadie le había dicho que era pecador, pero vio al dador de la vida frente a él y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso fue precisamente. Y ahora bien, seguimos en esa seguridad. Dice el verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y hoy el verso 30, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Qué cuidado más maravilloso, qué promesa más grande, qué alabanza de nuestro Dios. Qué promesas más extraordinarias. Qué seguridad, alabanza de nuestro Dios. Qué seguridad más grande la que estamos escuchando. Y qué seguridad más grande la que podemos tener si no dudamos en ningún momento de ese cuidado de nuestro Dios. De ese cuidado de nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso es que la palabra del Señor habla de una manera maravillosa de cómo la palabra de Dios es viva, es eficaz. Por eso es que solo la palabra de Dios es la única que tiene el poder de abrir todo lo que hay en la vida y en el corazón del hombre. Por eso que dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Es la palabra de Dios la única que tiene el poder para descubrir lo que hay en la vida del hombre. Y nadie más lo puede hacer. Nadie más. Sino solamente Dios. Solamente Dios. Alabanza a nuestro Dios. Leemos lo que dice el alabanza a nuestro Dios. Isaías. El capítulo 55. Ya voy a ir finalizando. Dice Isaías, el capítulo 55. El verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Alabado sea nuestro Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Alabado sea nuestro Dios. Es eficaz. Decía que la palabra de Dios es viva. ¿Y qué más decía? Y eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Cuando Dios la da, cuando se abre la palabra de Dios y Dios la da a la voz de nuestro Dios, se vuelve eficaz en el corazón y en la vida del hombre, porque descubre todo a la voz de nuestro Dios y a la voz del Dios Todopoderoso. El hombre se siente desnudo ante su presencia. Porque decía que ante su presencia todas las cosas están, ¿cómo? Descubiertas. Eso es lo que decía la palabra de Dios. Extraordinario. Maravilloso. Dice que cuando Él da su palabra a Él no vuelve vacía, sino que hace aquello por la que el Señor la envió y la dio. La palabra de Dios es la única que lo puede hacer, alabanza al Dios Todopoderoso. Por eso que decía la palabra del Señor, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en el día de la provocación, como aquel pueblo que dejó de creer, y perecieron en el desierto, divagaron en el desierto. Pero Dios trae todo eso a nuestra vida, a nuestro recordatorio, para que vivamos una vida a la base de nuestro Dios. Una vida de acorde a su palabra, a su voluntad. Eso es lo que Dios quiere y busca y anhela de nuestro ser, de nuestra vida. Que nuestra vida sea a la base del Dios Todopoderoso, caminando en ese camino de acorde a su voluntad y a sus propósitos. Y terminamos
Y leemos solamente lo que dice Jeremías. Jeremías dice la palabra del Señor, el capítulo 23, verso 29. Dice el capítulo 23, verso 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Alabado sea el Dios Todopoderoso. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra de Dios. Como fuego, fuego que purifica. Como martillo que quebranta, dice la piedra. Un martillo que va a golpear. La palabra del Señor, por eso es que muchas veces golpea. ¿Qué fuego? Un fuego que quema, alabado sea el Dios Todopoderoso, que purifica. Martillo que golpea, alabado sea nuestro Dios. Golpea lo que el hombre no quiere escuchar. Golpea lo que la mujer no quiere escuchar. Pero Dios siempre lo da porque su palabra es viva. Porque su palabra es eficaz. Su palabra es eficaz. Y no vuelve, dice. No vuelve a él vacía. Eso es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Y por eso es que es la única que tiene el poder de penetrar, de romper, de ir a lo más profundo del ser del hombre. La palabra de Dios. Y nadie más lo puede hacer, sino solamente la palabra de nuestro Dios. Y son extraordinarias promesas que Dios hace. Por eso que decía la palabra que nadie se puede apartar. Aquel que le ha conocido, aquel que sabe, alabado sea nuestro Dios, que en su vida está el dador de la vida, no se puede apartar de él. No se puede apartar de él, alabado sea nuestro Dios. Terminamos Salmo 95. Ahí terminamos. Lo que la palabra del Señor nos estaba recordando. El Salmo 95 dice la palabra del Señor. Dice el verso 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el Meriba, como en el día de Masaf, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que estábamos viendo en la carta a los Hebreos. Capítulo 4 que leímos. Capítulo 3. De cómo este pueblo, la palabra misma dice que vieron su gloria, conocieron su gloria, conocieron su poder. Dios es poderoso. Dios es grande y es soberano. Soberano sobre todo. Sobre todo. Creador de todas las cosas. Creador de todas las cosas. Y no hay nada que esté fuera de sus manos, fuera de su poder. No hay nada. Por eso es que es eficaz. Por eso es que es viva su palabra y es eficaz. Porque no hay nada que esté sobre su palabra, alabado sea nuestro Dios. Porque Él y para Él son todas las cosas. Y su poder es inigualable. Su poder trasciende, alabado sea nuestro Dios. Los tiempos, las épocas, las generaciones, lo trasciende todo. Y es el único que llega al corazón del hombre. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Es usted bueno, así dice su palabra, Señor.